The title of our Bible study this morning is this: As New Testament Christians, are we required to keep God's moral law? Ok, entonces, el tema de hoy, que vamos a estar discutiendo, el título es cómo creyentes del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto estamos obligados o tenemos el requisito de cumplir o guardar la ley moral de Dios. So, what we want to ask first is this: if we're going to talk about God's moral law, what does the term moral mean? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, si vamos a estar hablando sobre la ley moral de Dios, es ¿qué significa la palabra moral? ¿Qué significa esto? We need to think about what we mean when we use the term, because there just really isn't a term in our Bibles that gets translated that way. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad o la necesidad de definir bien esta palabra, porque cuando la usemos tenemos que entender lo que estamos diciendo, porque nuestra Biblia no nos explica, no abunda en lo que significa esta palabra, no es una palabra que encontramos en nuestra Biblia. It's true that some English translations may use the term moral in certain circumstances. Y sí es cierto que en nuestras Biblias, en la traducción del inglés o el español, podemos encontrar que usaron la palabra moral en ciertos puntos. But that terminology simply is not used in our Bibles to describe God's law. Pero esa terminología de moral, esa terminología que implica esta palabra, en nuestras Biblias no se usa con relación a la ley de Dios. God's law certainly is moral. La ley de Dios ciertamente es moral. We just don't find the terminology moral law in our Bibles. Pero la terminología, la ley moral, no la encontramos en nuestras Biblias. So when we talk about God's moral law, we need to define what we mean by moral. Entonces, cuando usamos el término la ley moral de Dios, nosotros tenemos que definir a qué nos referimos cuando usamos la palabra moral. I mean, in a general sense, if we are just looking for a Bible definition of the term moral, Entonces, en un sentido general, si estamos buscando por una definición bíblica de la palabra moral, moral has to do with conforming to the rules of right conduct. entonces podemos decir que moral tiene que ver o es la manera en que nosotros nos vamos conformando o adaptando o poniendo bajo los estandartes de la ley de Dios. I mean, if we think of synonyms of moral, Si pensamos en sinónimos de esta palabra, we would think of words like upright, honest, pure, virtuous, integrity, honorable. usaríamos, o si vamos a estar pensando en sinónimos de la palabra moral, usaríamos palabras como rectitud o recto, honesto, puro, virtuoso, un hombre íntegro, honorable. Moral has to do with adhering to a certain accepted standard of conduct. Entonces, moral tiene que ver cuando una persona se somete y se mantiene dentro de unas especificaciones esperadas de la conducta del ser humano o de la persona. So, obviously, when we speak about God's moral law, Obviamente, cuando estamos hablando o nos referimos a la ley moral de Dios, we are speaking about God's standard of conduct and life that He commands us to adhere to. entonces estamos hablando, cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando de las medidas o los estandartes que Dios ha establecido, donde Él espera que el ser humano se comporte y se mantenga dentro de esto y cumpla con estos requisitos que Él nos ha dado. We're talking about
a standard of conduct of right and wrong that is based on God's character. Entonces estamos hablando de una medida o un estándar de lo que es, de que define lo que es bueno y malo basado en el carácter de Dios. God is absolutely pure, holy, righteous. Dios es absolutamente puro, justo, santo. Therefore, his law is a standard of conduct. It's a moral standard that is the same. It's pure, it's holy, it's righteous. Por ende, la ley que Dios da, esa medida, ese estandarte que Él espera de nuestra conducta, que define nuestra conducta, esa ley que Él da, esa ley moral que nosotros hablamos, esa ley es igual que Él. Es santa, es pura. And God's law is always a reflection of his character. Y la ley que Dios da es siempre un reflejo del carácter de Dios. But a question arises. Pero entonces surge una pregunta. And here's the question. Y esta es la pregunta. Where do we find God's moral law for you and me as New Testament believers? Entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos o dónde podemos encontrar definida la ley moral de Dios para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento? Here we are. We're living in the 21st century. We're New Testament believers. Aquí estamos viviendo en el siglo XXI, somos creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. What is God's holy standard of conduct for you and me? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la medida, el estandarte de la conducta que Dios espera de ti y de mí? Are we, as New Covenant believers on this side of the cross, required to keep God's moral law? Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros como creyentes del Nuevo Pacto, como creyentes de este lado del sacrificio de la cruz, estamos nosotros, se nos requiere guardar la ley moral de Dios? What in our Bibles, what in the Old Testament applies to us? Entonces, ¿qué en nuestras Biblias, qué en el Nuevo Testamento, qué en el Viejo Testamento se aplica a nosotros? I think everybody agrees that what you find in the New Testament applies to New Testament believers. Entonces yo estoy convencido de que todos estaríamos de acuerdo que todo lo que está en el Nuevo Testamento se aplica a los creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, se aplica a nosotros. Unless it's these hyper-dispensationalists which write off portions of the New Testament as belonging to the 1,000-year kingdom or some other time. Al menos que estemos hablando con alguien que sea este tipo de dispensacionalista que considera que hay porciones del Nuevo Pacto que no se aplican porque eso tiene que ver del próximo nuevo milenio. But the question arises, what is it in the Old Testament that applies to us as New Testament Christians? Entonces la pregunta que surge es, ¿qué en el Nuevo Testamento es lo que se aplica a nosotros como creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? If we're believers today, what applies to us? Entonces, si somos creyentes hoy, ¿qué en la Biblia se aplica a nosotros? Is it the Ten Commandments? Entonces, ¿serían los 10 mandamientos? Is it simply all the laws from the Old Testament that we're left with after we get rid of ceremonial and judicial law? ¿Es todas esas leyes del Viejo Testamento que nos quedan una vez sacamos las leyes ceremoniales y las leyes judiciales? Many divide the Old Testament law up into 3 categories. Muchas personas dividen las leyes del Viejo Testamento en 3 categorías. Moral, ceremonial, and judicial or civil. La moral, las ceremoniales, la primera sería moral, la segunda ceremoniales y la tercera judicial o civil. Do we basically say that 1/3 or approximately of the
Old Testament commandments apply to us after we get rid of the ceremonial and the judicial? Entonces decimos nosotros o llegamos a la conclusión de que solamente un tercio de las leyes que encontramos en el Viejo Pacto, el Viejo Testamento, se aplican a nosotros, un tercio una vez deshacemos las leyes judiciales y las leyes ceremoniales. Or do we say what many say? Well, what applies to us is only that from the Old Testament that gets repeated in the New Testament. Say that again, brother. Are we going to say that the only thing that applies to us is that which is found in the Old Testament that gets repeated in the New Testament? Entonces, vamos a decir que solamente aquellas cosas del Viejo Testamento que son repetidas en el Nuevo Testamento son las que se aplican a nosotros como cristianos. And so right here, maybe we just step aside for a second and say something about this practice of dividing the law. Entonces aquí sería un buen momento para tomar un receso sobre la trayectoria que vamos y hablar un poco sobre esta división que se hace de las leyes del Viejo Testamento. Taking the Old Testament law and dividing it up into three component parts. Entonces tomar las leyes que encontramos en el Viejo Testamento y dividirlas en tres componentes diferentes. That is a human construction. Eso es algo que ha sido diseñado, algo que ha surgido humanamente, es algo que nosotros hemos hecho, el ser humano lo ha hecho. Theologians have sought to divide the law of Moses into three different categories. Entonces, los teólogos han sido los que han buscado dividir las leyes de Moisés en tres categorías. Moral, ceremonial, and civil. Entonces estas tres categorías han sido moral, ceremoniales y civiles. They've sought to construct a system like this to try to better understand the nature of God and to help us define the laws that New Testament Christians are required to keep. Entonces los teólogos desarrollaron este sistema de dividir las leyes en estas categorías para ayudarnos primero a poder conocer o discernir mejor el carácter de Dios y segundo, para poder nosotros poder discernir qué leyes debemos de guardar como cristianos. Now, it might be helpful in certain ways to try to take the 613 laws of Moses and divide them into certain categories. Y definitivamente podemos ver que es de ayuda, que es de beneficio tomar las 613 leyes que dio Moisés y dividirlas en diferentes categorías. But we need to be very careful. Pero tenemos que tener mucho cuidado We need to be very cautious. y mucha precaución. We don't want to divide what God does not divide. Porque nosotros no queremos dividir o agrupar en divisiones lo que Dios no ha dividido. If we try to divide what God never meant to be divided, it will lead us to wrong thinking. Porque si buscamos nosotros dividir lo que Dios nunca tuvo la intención que se dividiera, eso nos va a guiar a una manera errada de pensar. So, let's dive into Scripture. Entonces vayamos a las Escrituras. The question on the table is this: as New Testament Christians, are we required to keep God's moral law? La pregunta que estamos discutiendo es la siguiente. Como cristianos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, se nos requiere guardar la ley moral de Dios, o estamos requeridos de guardar la ley moral de Dios. So, I've spoken enough without looking at Scripture. We need to hear what God says. Entonces ya he hablado mucho yo sin ir a las Escrituras y lo que tenemos que hacer es escuchar lo que dice la palabra de Dios. So let's look. I think the classic text for getting a good grasp of this is found in Matthew chapter 5. Entonces yo creo que el texto bíblico clásico que nos puede ayudar a mejor entender todo este tema se encuentra en Mateo 5. In our Lord's Sermon on the Mount, in Matthew 5 through 7,
En el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5 al 7, our Lord tells us about the standard of righteousness that is expected from people who are in his kingdom. nuestro Señor nos comparte o nos revela el estándar de justicia que se espera de las personas que pertenecen al reino o el estándar de justicia que va de acuerdo al reino de Dios. And he specifically speaks about how the law of God should impact the life of a New Testament believer. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, específicamente habla de cómo la ley de Dios debe de tener un impacto en la vida del creyente. So we're going to read together Matthew chapter 5, verses 17 through 20. Vamos a leer juntos Mateo 5, versículos 17 al 20. Go ahead. Entonces leamos. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Now, before we begin to unpack these verses, I want to be very clear about something. Antes de que comencemos a desglosar estos versículos, quiero ser bien claro sobre algo. From this point forward in this Bible study, I am going to define God's moral law as the righteous standard that God requires of our conduct and life of us as New Testament believers. Entonces, quiero establecer esto bien claro. Desde este punto de nuestro estudio hacia adelante, vamos a estar definiendo lo que es la ley moral de Dios. Es esa medida, ese estándar justo que Dios demanda del cristiano. That's how I'm defining God's moral law. We need to be clear about that. Entonces, esa es la manera en que vamos a definir la ley moral de Dios. Tenemos que estar claros sobre eso. Let's define it one more time, brother, please. It is what God requires of us as New Testament believers. Entonces, nuevamente, la ley moral de Dios va a estar definida de este punto en adelante, en este estudio, es aquello que Dios requiere de nosotros como cristianos del nuevo pacto. Now, I know there's huge discussion and debate over what might be included in that, Entonces, yo sé que hay mucho debate en qué debe estar incluido en lo que es este estándar, but that is how I am defining God's moral law. pero esa es la manera en que yo voy a definir, para el concepto de este estudio, la ley moral de Dios. The God-given standard of life and conduct for us as New Testament believers. O sea, la ley moral de Dios es la medida, el estándar que Dios requiere o que Dios nos da para el creyente del nuevo pacto de cómo vivir una vida piadosa, justa, agradable delante de Dios. Now, even if you don't agree with that definition, you will understand very clearly what I mean when I use it. Entonces, incluso si usted no está de acuerdo con mi definición, al menos ahora cuando usted me escuche decir la ley moral de Dios, usted va a entender qué es lo que yo me refiero cuando lo digo. Now, that being said, let's look to the text and see what our Lord says here. Ahora, con esto ya dicho, ahora vayamos a los versículos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. I would ask this question. Based on these 4 verses, does Jesus Christ limit
Yo haría esta pregunta. Basado en estos 4 versículos que acabamos de leer, ustedes pueden escuchar que el Señor Jesucristo limita. Does he limit God's moral law to just the Ten Commandments? Entonces ustedes vean los versículos. La pregunta es, ustedes viendo los versículos pueden decir que el Señor Jesucristo en estos versículos que nos está proclamando, Él está limitando o resumiendo la ley moral de Dios a solamente los 10 mandamientos. Now remember, I'm defining God's moral law as that law, that moral standard that God holds us to now as New Testament believers. Entonces recuerden, la definición de la ley moral en la cual estamos desarrollando este estudio es la siguiente: es aquel estándar, aquella justicia que Dios demanda para el cristiano del nuevo pacto. Does Jesus limit God's moral law to simply the Ten Commandments? Entonces, viendo nuestra palabra, viendo los versículos, escuchando a nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros decir, la pregunta es, ¿está limitando Jesucristo la ley moral de Dios? ¿O está limitando Jesucristo la ley que el cristiano debe guardar a solamente los 10 mandamientos? No way. La respuesta es no. Does Jesus limit God's moral law to simply 1/3 of the Old Testament law after you get rid of ceremonial and judicial law? ¿Limita el Señor Jesucristo la ley moral de Dios a solamente 1/3 de la ley del viejo pacto, de la ley de Moisés? Una vez remueves la ley ceremonial y la ley judicial o la ley civil, lo que queda es esos 10 mandamientos. ¿Eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí? He does not. No es lo que está haciendo. Our Lord specifically says here that he has not come to abolish the law and the prophets, not any of it. Aquí específicamente nuestro Señor está diciendo que Él no ha venido a abolir o abrogar la ley o los profetas. Right down to a single iota or a single dot, he has not come to abolish any of it. Él dice que no ha venido ni tan siquiera a remover ni una jota, ni una tilde, ni la letra más pequeña de la ley. Él ha venido a abrogar. And notice what he says in verse 18. Observen versículo 18. He says that he has not come to abolish any of it as long as this heaven and earth exist. Vean lo que él dice. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que no pase el cielo y la tierra. Some people feel like, well, he came to fulfill all the law and the prophets up until the time of the cross. And when that veil rent in half, well, now we've entered a new dispensation, and now the law for us changes. Muchas personas piensan o son del creer que Cristo vino a cumplir toda la ley hasta el punto de la cruz. Y cuando Él muere en la cruz, ofrece su sacrificio y ese velo es rasgado, que entramos a una nueva dispensación. Now, it's true that there were changes. That we can't deny. Entonces entramos a una nueva dispensación y en esta nueva dispensación las cosas han cambiado. Y es cierto que han habido cambios. Eso no lo podemos negar. But what Jesus is telling us here in Matthew 5 is that the righteous requirement of the law and the prophets is binding on us until heaven and earth pass away. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que las demandas justas, perfectas de la ley se aplican al cristiano hasta que el cielo y la tierra pasen. Now, Jesus uses the terminology the law and the prophets. Let's talk about that.
El Señor Jesucristo usa la terminología, la ley y los profetas. Hablemos un poco más sobre esto. In fact, let's look at the first part of that, the law. What is meant by the law? Entonces veamos la primera parte de esto, ¿verdad? ¿Qué la ley? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice la ley? Now, just a New Testament text that comes to mind right off would be found in John chapter 1. Now, we don't need to turn there, but I want Diego to quote that for you. It's John 1:17. Entonces, cuando escuchamos eso, la ley, y preguntamos a qué se refiere Cristo cuando dice la ley, un versículo bíblico que resalta es Juan 1:17. No tenemos que ir ahí, pero yo lo voy a leer para su referencia. Dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo o de Jesucristo. The law was given through Moses. La ley fue dada por medio de Moisés. There are many other texts we could look at, but this is a good representative text. Hay muchos otros versículos que podemos mirar, pero este es un versículo que representa muy bien lo que estamos hablando. When Jesus speaks about the law, he is speaking about all that which God revealed at Mount Sinai that came through Moses. Y cuando Cristo habla sobre la ley, Él está haciendo referencia a todo aquello que fue dado a través de Moisés, a todo aquello que fue entregado en el monte de Sinaí a través de la revelación dada a Moisés al pueblo. That whole body of law, 613 commandments. Es todo ese cuerpo de leyes, las 613 mandamientos. It's that which came through Moses. Es aquello que vino a través de Moisés, que fue entregado por medio de Moisés. Now, when you add the prophets, when you say the law and the prophets, Entonces, cuando añades los profetas, cuando dices la ley o los profetas, that pretty much sums up all the Old Testament commandments and laws. o sea, eso prácticamente resume o abarca todas las leyes dadas en el Viejo Testamento. To say the law and the prophets is a summary expression of all that the Old Testament required. Entonces, el decir la ley o los profetas es una manera de expresar en cuestión de un resumen todo lo que el Viejo Testamento requería o demandaba para justicia. Okay, so let's go back to our text in Matthew 5. Entonces, volvamos a nuestros versículos de Mateo 5 Let's look at verse 18. y veamos versículo 18. Do you all see it there? Not an iota, not a dot shall pass from the law. Obsérvenlo. Véanlo aquí, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Verse 19 says, we are not to relax one of the least of these commandments. Y el versículo 19 nos dice que no debemos de quebrar ni uno de estos muy pequeños mandamientos. What's that? ¿A qué se refiere eso? What is one of the least of these commandments? ¿Qué es uno de los más pequeños mandamientos? Well, certainly he's not speaking about the 10 commandments when he speaks about one of the least of the commandments. Bueno, ciertamente no está hablando de los 10 mandamientos cuando hace referencia al muy pequeño mandamiento. Certainly the 10 commandments are part of the law and the prophets that we're not to relax. Ciertamente los 10 mandamientos está incluido en lo que se refiere a la ley y los profetas, a esos mandamientos que no debemos de quebrantar. But Jesus is not only concerned that we don't relax one of the greatest commandments, he's concerned that we don't relax one of the least commandments. Pero Jesucristo está con su preocupación o su mandato o aquello que lo estamos viendo hablarnos es que no tan solo nos velemos por no quebrar uno de los mandamientos grandes, pero ni tan siquiera uno de los más insignificantes, uno de los más pequeños. Jesus
is interested that we be far more meticulous than just the Ten Commandments. Jesucristo tiene interés de que seamos mucho más meticulosos, de ir más profundamente, mucho más allá de solamente los 10 mandamientos. He is dealing with the least commandment, the righteous requirement of the least commandment given in the Old Testament. Entonces Jesucristo está lidiando con los requisitos para justicia, los requisitos de santidad, los requisitos de la ley que demandan al que está sometido bajo la ley de Dios a guardar hasta el más pequeño de los mandamientos. La justicia que viene por guardar hasta el más pequeño de los mandamientos. So I say this, beware of dividing up the law of Moses into component parts. Entonces yo digo lo siguiente, advertencia, ten cuidado de dividir la ley de Dios en estos compartimientos que Dios no los ha dividido. Beware of being a teacher who teaches that any part, even the least commandment of the law of Moses, does not apply to the New Testament believer. Entonces ten cuidado, dice la palabra, mas cualquiera que haga o los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, perdón, disculpe, me distraje aquí. Mire, lo que está diciendo el pastor es lo siguiente, tengan cuidado de no ser un maestro que enseñe que no tenemos que guardar hasta el más pequeño de los mandamientos de la palabra. Because if you do that, you will be counted least in the kingdom of heaven. Porque si eres uno de estos maestros que quebranta o enseña que no tenemos que guardar hasta el más pequeño de los mandamientos, tú serás en los cielos de los más pequeños. I mean, if one thing ought to jump out at us with great intensity, it is this: Jesus did not come to make us a lawless people. Si algo que nos debe de resaltar con una intensidad grande al ver esto es que Jesucristo no está llamando a sus seguidores a ser un pueblo sin leyes. So, if we define God's moral law as that God-given standard of a conduct in life that still applies to us as New Testament believers, entonces si estamos definiendo la ley moral de Dios como aquella medida, aquel estándar, que es requisito, que es dada por Dios y es requisito para el cristiano para vivir una vida agradable, una vida de justicia, una vida santa delante de Dios, Jesus defines that moral law for us. Jesucristo nos define lo que es la ley moral por nosotros. Él la define. He says that the moral law includes the law and the prophets, every dot and iota. Entonces Jesucristo nos dice que la ley moral incluye la ley y los profetas hasta la más pequeña letra, una J y la tilde, todo. And to take even the least commandment of Moses and the prophets and separate it out and say God abolished it, Jesus doesn't do that. Y el tomar aún la más pequeña de las leyes o de las enseñanzas de los profetas y separarla y decir que ya eso está abrogado, eso no es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. If you say that the least commandment from the Old Testament is abolished, it flies right in the face of what Jesus is teaching here. Si tú dices o tú enseñas que el más pequeño de las leyes o la más pequeña de las leyes del Viejo Testamento ha sido abrogada, eso va en total contradicción con lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí en estos versículos. So here's the question. As New Testament believers, are we required to keep God's moral law?
Entonces la pregunta es la siguiente: como cristianos del nuevo pacto tenemos la responsabilidad o es requisito cumplir la ley moral de Dios. Absolutely. La respuesta es sí, absolutamente. To teach anything different than that is to bring Jesus' curse here upon you. Y el enseñar algo diferente a eso es traer la maldición de Cristo que él establece aquí en estos versículos a tu vida. You say, is it a curse? Y tú dirás, ¿es una maldición? Well, he certainly means it to not be a desirable thing to be least in the kingdom of heaven. Bueno, podrías decir que si ser el más pequeño en el reino de los cielos es una maldición. Bueno, definitivamente la manera en que Cristo lo está expresando aquí es algo que no es deseable. Are we to view the Ten Commandments as important to the life of Christians in this new dispensation? Y nosotros debemos de ver los 10 mandamientos como algo importante en la vida del cristiano en esta nueva dispensación. Absolutely. Claro que sí. But Jesus would not have us limit it to that. Pero Jesucristo no se limita a los 10 mandamientos. Our Lord wants us to be meticulous about the righteous requirement of the least commandment. Pero nuestro Señor quiere que seamos bien meticulosos en cuanto a guardar hasta incluso el más pequeño de los mandamientos. What does Jesus say in verse 19? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el versículo 19? Notice right there towards the end of the verse, whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Observen ahí al final del versículo 19, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Whoever does them, he wants us to do them. Cualquiera que los haga, Él desea que nosotros observemos y guardemos, que los hagamos. Now, notice verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Observen el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Now, some claim that what Jesus means here when he says that he came to fulfill them Algunos dicen que lo que Cristo está enseñando cuando Él dice que vino a cumplirlos, they claim that what he means is that he himself came to fulfill all the law and the prophet on behalf of us and in our place. Entonces dicen que Cristo vino a cumplir toda la ley y los profetas en nuestro lugar. O sea, que Él fue el que vino a cumplir todos los requisitos de la ley por nosotros. They claim that what he's saying here is that he came and fulfilled the law that he might have a righteousness to impute to us. Entonces dicen que lo enseñan que lo que el Cristo está diciendo aquí fue que Él vino a cumplir la ley y los profetas para así Él poder ganar o así poder Él adquirir una justicia que Él puede impartir a nosotros. He fulfilled the law so that now we don't have to. Entonces que Él cumplió la ley para que ahora nosotros no tengamos que cumplir la ley. Now let's be clear here. Certainly Jesus did come and perfectly fulfill his Father's law. Ahora, seamos claros aquí, ciertamente sin ninguna duda, Cristo vino y perfectamente observó y guardó y cumplió la ley de Dios. And he did fulfill that law on behalf of us sinners. Y Él sí cumplió esa ley por nosotros los pecadores, So that we might be justified from our sins in the courtroom of God. para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios en las cortes celestiales. He did fulfill the law so that we might be counted righteous. Él cumplió la ley para que nosotros fuéramos contados como justos. Of course that's true. Claro que sí, eso es cierto. But we need to be clear. Our Lord is not talking about justification in Matthew 5:17 through 20. Pero nosotros tenemos que ser claros.
nuestro Señor Jesucristo no está hablando de justificación en Mateo 5, 17 al 20. Make no mistake about it. He is speaking about what he expects we will do. No cometa ningún error, no te equivoques. Él aquí está hablando de lo que Él espera que sea la conducta del cristiano. Verse 19 makes that abundantly clear. Porque el versículo 19 lo hace sumamente claro que esto es lo que Cristo está diciendo. Whoever does them. What's them? The them is the law and the prophets, the commandments that come from that. Bien, versículo 19, más cualquiera que los haga, que haga qué, que haga la ley y los profetas, que guarde todo lo que está en la ley y los profetas. Whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. But now we also need to notice verse 20. Ahora tenemos que ver versículo 20. Because what verse 20 does is it brings clarification to what he just got done saying in verse 19. Porque lo que hace el versículo 20 es que aclara lo que acaba de decir en el versículo 19. We know that because verse 20 starts with a conjunction. Y sabemos eso porque el versículo 20 comienza con una conjunción, algo que conecta. That means the Lord Jesus is tying verse 20 back to verse 19. ¿Ves? El versículo 20, el Señor Jesucristo lo está atando al versículo 19. Jesus has just said we need to do them and teach them. Jesucristo acaba de decir que tenemos que hacerlos y enseñarlos. And now he is going to further enlarge and further explain on what he just said. Y ahora Él va a ampliar y a aclarar aún más lo que acaba de decir. We need to do and teach the law in verse 19. Tenemos que hacer y enseñar la ley en versículo 19. And then in verse 20, Jesus shows us what this looks like in real life. Y en el versículo 20 el Señor Jesucristo nos muestra algo tangible de cómo se expresa esto en la vida real. If you're fulfilling the righteous requirement of these laws, your life is going to far surpass the scribes and the Pharisees. Porque si estás como cristiano cumpliendo con los requisitos de justicia, de santidad que proveen estas leyes y los profetas, tu vida va mucho mayor, tu justicia va a ser mucho mayor que la de los escribas y fariseos. If we get past the letter of the law and we see the spirit of the law, it takes us way beyond the hypocrite. Si nosotros podemos ir más allá de la letra de la ley y llegar al espíritu de la ley, esto nos llevará a un nivel que podemos cumplir la ley mucho más allá de los hipócritas que eran los escribas y He fariseos. says, do and teach all the law and the prophets. Y Cristo dice, haz y enseña toda la ley y los profetas. The righteous requirement of that. And that's the only way your righteousness is going to exceed that of the scribes and the Pharisees. Entonces dice él, haz y enseña toda la ley y los profetas, la justicia que existe en esto. Y si lo haces, tu justicia va a ser mayor que la de los escribas y fariseos. It is abundantly clear he is not speaking about imputed righteousness. Y es muy claro a través de estos versículos que Cristo no está hablando de una justicia que es imputada, una justicia que es dada, otorgada por la justicia de Cristo a nosotros. We need to remember where we're at. We're in the Sermon on the Mount. Tenemos nosotros que recordar dónde estamos. Estamos en el Sermón del Monte. The whole emphasis of the Sermon on the Mount is the characteristic of the people who are in Christ's kingdom. Entonces, la esencia, lo que caracteriza, lo que define el Sermón del Monte es el carácter que se está desarrollando de que debe de tener el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el cristiano. It is about our practical righteousness. Entonces esto está hablando de nuestra justicia, pero es nuestra justicia en la práctica. When Jesus says that our righteousness
must surpass that of the scribes and Pharisees, Cuando Jesucristo dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de aquellos de los escribas y fariseos, we see him enlarge on this repeatedly here in the Sermon on the Mount. nosotros vemos que Él amplifica esto o habla mucho más sobre esto durante el transcurso del Sermón del Monte. Look at Matthew 6:1. Vea Mateo 6.1. This is one example here. Esto es un ejemplo aquí. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. And what does he do? Oh, go ahead. Vea lo que dice. Guardaos, Mateo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. He says in verse 2, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do. Vean, versículo 2, él dice, cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas. Who are the hypocrites? ¿Quiénes son los hipócritas? The scribes and the Los Pharisees. escribas y los fariseos. He's saying, practice your righteousness in a way that surpasses them. Entonces ve lo que él dice, la enseñanza que él nos está dando es que practiquemos, que ejercitemos, que hagamos actos de justicia de manera que sean mayor que la de los escribas y los fariseos. He's dealing with our practical righteousness. Entonces aquí Jesucristo está tratando con nuestra justicia del día a día, con nuestra justicia práctica. He's dealing with our practice. Está él tratando con nuestra manera de vivir nuestro día a día, con las prácticas diarias. So here's the question one more time. As New Testament Christians, are we required to keep God's moral law? Entonces, nuevamente, nuestra pregunta, ¿cómo cristianos del nuevo pacto se nos requiere o se nos demanda guardar la ley moral de Dios? Absolutely. Sí, definitivamente. Not just the 10 Commandments, as important as they might be. Y no tan solo los 10 mandamientos, aunque son ellos muy importantes, pero no tan solo ellos, But right down to the righteousness of the least of the commandments. pero llegando hasta la justicia del más pequeño de los mandamientos. Whoever does them and teaches them will be counted great in the kingdom of heaven. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Now, we see the same truth come up again before we get to the end of the Sermon on the Mount. Let's look over at Matthew chapter 7. Entonces volvemos a ver que la misma verdad vuelve a surgir antes de llegar al final del Sermón del Monte. Veamos Mateo 7. Let's read Matthew 7:12 together. Leamos juntos Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Now, this is what we commonly know as the Golden Rule. Esto es lo que conocemos como la ley dorada. Now, here's what I would ask you based on this text. Y esto es lo que yo te preguntaría a ti basado en estos versículos bíblicos. Does Matthew 7:12 show us that Jesus Christ expects us to uphold the law and the prophets? La pregunta es, Mateo 7:12 nos muestra que Cristo espera que el cristiano guarde la ley y los profetas. Absolutely. Entonces, si vemos el contexto y leemos el versículo, la respuesta es absolutamente sí. He's talking about what we do. Do you see that? Está hablando de lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros hacemos. ¿Ustedes lo pueden ver? Whatever you wish that others would do to you, do it. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también hacer a vosotros. Do that also to them. Y dice, así también haced vosotros con ellos. And when you do it, what are you doing? Y cuando haces esto, ¿qué dice el Señor Jesucristo que estás haciendo? Are you fulfilling the righteous requirement of the law and the prophets? That's exactly what he says you're doing. ¿Estás cumpliendo con los requisitos justos de la ley y los profetas? Bueno, si vemos lo que dice el Señor Jesucristo, eso es exactamente lo que Él enseña que hacemos. He could have easily said, for this is the Ten Commandments, but he doesn't. He goes broader than that. Él fácilmente pudo haber dicho, porque al hacer esto, estás cumpliendo con los 10 mandamientos, pero eso no es lo que Él hace. Él abunda mucho más allá de eso y dice la ley y los profetas. He gives us the righteousness of the whole package. Él nos da la justicia que viene con todo el paquete, que incluye toda la ley. Does he say that we should get rid of judicial and civil law and ceremonial laws? Dice él que debemos de deshacernos de las leyes civiles o judiciales o de las leyes ceremoniales. He doesn't divide it like that. Él no lo divide así de esa manera. He says the righteousness of all of this, law and the prophets, all that you see there, do it. Jesucristo enseña la justicia de todo esto, la justicia de la ley y los profetas, eso haz. I mean, the idea here is that the way you want people to love you, treat you, show you compassion, kindness, respect, that's how you're supposed to treat others. Entonces la idea que el Señor Jesucristo está mostrando aquí es que de la manera en que tú, como cristiano, deseas que las personas te traten, te hablen, te hagan hacia contigo, que eso tú hagas con los demás. Again, the moral law, the moral standard that Jesus wants to uphold, all the law and the prophets. Entonces nuevamente, la ley moral de Dios que Jesucristo está enseñando a sus discípulos que guarden, incluye toda la ley y los profetas. This is the same law and prophets he spoke of back in chapter 5, where he told us you better not relax even the least of these commandments. Y aquí en Mateo 7:12 vemos que él está hablando de la misma ley y los profetas que habló en Mateo 5 cuando dijo que no quebrantes ni uno de estos mandamientos. Our Lord simply does not allow God's law to be divided up into pieces and parts. Nuestro Señor Jesucristo simplemente no permite que la ley moral de Dios se divida en pedacitos. All the law and the prophets that in any way whatsoever have anything to do with how we treat others, Jesus says, do it. Todas las leyes y los profetas, todo lo que se encuentra en la ley y los profetas que tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con otros, el Señor dice, cúmplela, hazla. Now we see this reality come up again. Let's turn to Matthew chapter 22. Y vemos esta realidad volver nuevamente a surgir. Vayamos en Mateo 22. Mateo 22. Many of you are familiar with this account. Muchos de ustedes están familiarizados con estos versículos. I'm going to have Diego read Matthew chapter 22 verses 34 through 40. Vamos a leer Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Now, I hear
in how my brother just read those words in Spanish that your word in verse 40 is depend. O sea, yo escuché en la manera en que Diego leyó esos versículos que en español, en el versículo 40, la palabra usada es depende. In English, half the translations use depend, half the translations use the word hang. Y en inglés, la mitad de las traducciones usan depende y la otra mitad usa cuerga. The word hang is more literal. Y la palabra colgar es más literal. That's what the Greek word here means. Y eso es lo que significa la palabra griega aquí. What Jesus is saying is this: the two commandments, love God, love your neighbor, on these two commandments hang all the law and prophets. Lo que Jesucristo está diciendo es que en estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, que literalmente en el griego lo que está diciendo es que de esos dos mandamientos cuelgan la ley y los profetas. He doesn't single out the Ten Commandments. Entonces ven como él no hace especial señalamiento de los 10 mandamientos. Again, our Lord is talking about the whole package of Old Testament law. So, nuevamente, aquí están los 10 mandamientos, aquí está toda la ley del Viejo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo hace referencia no a los 10 mandamientos, sino a toda la ley que se encuentra en el Viejo Testamento. All of it. Toda. All the law and the prophets hang on these two commandments. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos o cuelgan de estos dos mandamientos. What that means is this: you can take any commandment from the Old Testament Lo que esto significa es lo siguiente: puedes tomar cualquier mandamiento que se encuentra en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento, and if you look at the true spiritual intent in that commandment, y si observas el verdadero o la verdadera intención o la verdadera instrucción espiritual que se encuentra en ese mandamiento, you can trace the very heart and soul of that commandment back to loving God and loving your neighbor. puedes llevar a la conclusión o puedes concluir que la esencia, el corazón, de donde fluye ese mandamiento es del amar a Dios sobre todas las cosas o amar a tu prójimo como a ti mismo. So, if we have eyes to see it, love is God's moral law. Entonces, si tenemos ojos para poder verlo, nos damos cuenta de que el amor es la esencia, es la ley moral de Dios. Love is God's moral standard. Entonces, el amor es el estándar del estándar moral de Dios. What Jesus is telling us here is you simply cannot separate God's moral law from love. Entonces, lo que Jesucristo nos está diciendo aquí es que simplemente no podemos separar la ley moral de Dios del amor. Jesus won't let us separate them. Jesucristo no permite que los separemos. True Christian righteousness starts and ends in our love for God and our love for our fellow man. La verdadera justicia cristiana comienza y termina en nuestro amor por Dios y nuestro amor por los otros. So here's the question again. Are we required to keep God's moral law?
Entonces, nuevamente, nuestra pregunta, se nos demanda o es requisito para el cristiano guardar la ley moral de Dios. Absolutely. Absolutamente, sí. The two greatest commandments capture the fullness of God's moral law. Absolutamente sí. Los dos grandes mandamientos, en ellos capturan, en ellos resumen, en ellos está toda la ley moral de Dios. And all the commandments hang on these two commandments. Y todos los mandamientos cuelgan o fluyen o dependen de estos dos mandamientos. All other God-given moral requirements hang on these two commandments. Todos los requisitos de la ley moral de Dios cuelgan de estos dos. If New Testament believers are commanded to love, then we are absolutely required to fulfill God's righteous law. Si todos los cristianos en el Nuevo Testamento tienen un mandato de Dios de amar, entonces tienen un mandato de cumplir con todos los requisitos de la ley. Because all the law and the prophets hang on commandments to love. Porque toda la ley y los profetas cuelgan, dependen de mandamientos de amar. So this begs another question. Entonces de esto surge otra pregunta. Does the New Testament command us to love? La pregunta es, ¿el Nuevo Testamento nos da el mandamiento de amar? I imagine we don't have to think long about that to come up with an answer. Y creo que no necesitamos pensar mucho sobre eso para poder dar una respuesta. The New Testament calls for love everywhere. El Nuevo Testamento llama al cristiano a amar o presenta el mandamiento al cristiano de amar en todas partes. Luke 6:27. Lucas 6:27. Love your enemies. Amad a vuestros enemigos. Do good to those who hate you. Haced bien a los que los aborrecen. The very familiar John 13, El versículo familiar de Juan 13. verses 34 and 35. Jesus says, "A new commandment I give to you, that you love one another." Versículos 34 y 35. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Just as I have loved you, you also are to love one another. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Or think of Galatians 5, verse 6. O Gálatas 5:6. In Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio de amor. In Colossians 3, Paul is giving a list of good, righteous qualities that should be found in the Christian. En Colosenses, Pablo nos da una lista de aquellas cualidades o aquellas cosas que se deben de encontrar o que son buenas que las posea un cristiano. And in Colossians 3:14, he says, "Above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony." Y en Colosenses 3:14, él nos dice lo siguiente, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 1 Timothy 1:5, "The aim of our charge is love." Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. James 2, verse 8, "If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well." Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. And if we fulfill the royal law,
love, Y si, everything else hangs off of that. y si cumplimos la ley real, la ley de nuestro rey, la ley que Él nos ha dado, amar, pues todo se cumple al cumplir este mandamiento. Paul shows us that clearly in Romans 13, verses 8 through 10. Pablo nos muestra eso claramente en Romanos 13, 8 al 10. Let's read that together. Leamos esto juntos. Go ahead, brother. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Now notice that at the end of verse 10, love is the fulfilling of the law. Observen eso, en el final del versículo 10, el amor es el cumplimiento de la ley. Are we to keep God's moral law? ¿Estamos llamados a cumplir la ley moral de Dios? Does God tell us to love one another? ¿Nos dice Dios o nos manda Dios que nos amemos los unos a los otros? Does law get fulfilled when we love? Si se cumple la ley cuando amamos, Do all the other commandments hang on love? ¿cuelgan todos los mandamientos en amor, en el amor? That's what Scripture says. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. I fulfill God's moral law when I love. Yo cumplo la ley moral de Dios cuando amo. Of course, the New Testament Christian is required to keep God's moral law. Por supuesto que el creyente del Nuevo Pacto, el creyente del Nuevo Testamento, tiene que cumplir la ley moral de Dios. And if he loves God and loves his neighbor, he has. He's fulfilled it. Y si él ama a Dios y ama a su prójimo, pues lo ha cumplido. Now, let's be honest with each other about the term love. Ahora seamos honestos con nosotros mismos sobre el tema o sobre el término amar. The truth is that many Christians are uncomfortable with the term love. La verdad es que muchos cristianos están incómodos, se les dificulta tratar este tema del amor, They don't like the term love. no les gusta que se hable de amor They just outright despise it. y muchos incluso hasta lo repudian. For some reason, love automatically conjures up the idea of lawlessness in some people's minds. Por alguna razón, cuando algunas personas escuchan esto de que amemos, ellos sienten, por sus experiencias, el sentir que tienen es que están hablando de algo que es sin ley. One of the reasons for this is the massive misuse of the term love in our world today. Y una de las razones por la cual esto sucede es por la manera tan descarada y tan rampante en que se utiliza y se abusa este término de amar. It is a term that the world so misuses that some Christians don't like it. Y es una palabra, es un término, una palabra que el mundo le ha dado un uso tan errado que muchos cristianos prefieren no usar el término amor, la palabra amor, referirse al amor. It is a term that shallow Christianity uses in such a way that many Christians don't like it. Y es también un término que es usado por este cristianismo aguado, este cristianismo superficial, que es usado erradamente, que muchos cristianos rechazan usar el término también.
I mean, and we hear in churches, well, doctrine divides. We just need to love one another. Escuchamos muchas veces en iglesias, la doctrina divide, solo necesitamos amarnos los unos a los Well, otros. listen, we will never know biblically what love means unless we embrace doctrine. Bueno, escuchen, nunca podremos nosotros comprender bíblicamente lo que significa el amor, al menos que no tengamos conocimiento de la doctrina que nos enseña lo que es el amor. We get an unmarried couple that are living together next door. They're living in sin, and they say, oh, we love one another. Tenemos unos vecinos que están viviendo juntos sin haberse casado y están viviendo en pecado, y lo que dicen es, nosotros nos amamos los unos a los otros, nosotros nos amamos. Here in the United States in the 1960s and 70s, we had what we call hippies. Aquí en los Estados Unidos, en los 60 y en los 70, los años 60 y 70, teníamos este movimiento y este grupo de personas que se llamaban los hippies. They ran around smoking dope, having sex, listening to rock and roll, protesting the Vietnam War. Y ellos caminaban por aquí libremente, fumando marihuana, usando drogas, teniendo sexo indiscriminadamente, protestando la guerra de Vietnam, escuchando su música de rock and roll. Carrying around peace signs and saying we just all need to love one another. Y con sus cartampas o con sus signos de paz y amor, y solo decían, solo necesitamos amarnos los unos a los otros. The concept of love is massively misused. Y el concepto de lo que es el amor se ha abusado y mal usado grandemente. You can go into shallow churches that tolerate all sorts of sin and ungodliness, but they want to talk about love. Y puedes ir a muchas iglesias que son bien superficiales, muchas iglesias con un cristianismo aguado, y tú escuchas que puedes ver que hay pecados rampantes en la iglesia, y lo único que hacen es, necesitamos amarnos los unos a los otros. And in light of all that, what happens? Y en luz de toda esta realidad, ¿qué sucede? What happens in some people's minds? ¿Qué sucede en la mente de muchas personas? They begin to think love is a cloak for ungodliness. Muchas personas dicen, usar el término o hablar de amor es una vestidura para cubrir una vida llena de pecado. So we get Christians that despise the term love. Y entonces tenemos cristianos que rechazan, que repudian el que se hable del término amar o amor. We get Christians that are afraid of it. Tenemos cristianos que le da temor de hablar sobre el tema de amar, de amor. And so what happens? We get all this emphasis on God's moral law, Y entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a darle este énfasis a la ley moral de Dios, which the Bible never speaks in that terminology. y le damos un énfasis y una terminología, una definición de la cual la Biblia nunca habla de esa manera. And we're afraid to emphasize love, which the Bible speaks about all manner of times. Y entonces nos da temor de hablar sobre el amor, que es algo que nuestras Biblias en todas partes está saturado de ello, en todas partes habla sobre este mandamiento de que debemos de amarnos los unos a los otros. We need to think of our Lord Jesus Christ and the authors of the New Testament. Nosotros tenemos la responsabilidad de pensar, de considerar las palabras del Señor Jesucristo y los autores maestros del Nuevo Testamento. They were not afraid of the term love. Ellos no tenían temor de usar el término o la palabra amor. They refer to it over and over and over again. Ellos hicieron referencia sobre el amor una y otra vez. But when they use the term love, they use this term for what it really means. Pero cuando ellos usaban el término o la palabra amor, ellos la usaban con el verdadero significado, con la esencia de lo que significa este término, esta palabra amor. What does it really mean? ¿Y qué realmente significa? Well, let's think about this. Law is an expression of God's will. Entonces consideremos esto. La ley es una expresión de la voluntad de Dios.
It flows from his character. Y la ley fluye del carácter de Dios. And what is God's character? Y la pregunta es, ¿cuál es el carácter de Dios? John says God is love. Juan nos dice que Dios es amor. When we think of love, we must not think of half-saved, unsaved church people who in shallow manner throw around the term of love all the time. Pero cuando nosotros pensamos en amor, no debemos de pensar en amor yendo o corriendo a la definición de personas que están que proclaman ser salvas y no son salvas, o personas que están completamente sumergidas en su pecado y en este mundo rechazando a Dios, y usar la definición de ellos. Yes, it's true. Ungodly, professing Christians use the term love and go out and live like the world. That's true. Sí, es cierto, hipócritas que se llaman ser cristianos usan la palabra amor y salen por esas puertas de su iglesia y viven en pecado. Sí, es cierto que eso es así, lo experimentamos, lo podemos ver. But we can't let love in our mind be attached to that. Pero nosotros como cristianos no podemos permitir que el término amar en nuestras mentes esté atado a eso. We have to see love as what the very essence of God is. Nosotros tenemos que ver en nuestro ser, en nuestras mentes, amor como esa esencia misma de que es Dios, del carácter de Dios. We can't think about two homosexuals living together and getting married and claiming they love each other. No podemos nosotros pensar amor y a pensar y definirlo pensando en dos hombres homosexuales diciendo nosotros nos amamos unos a otros. Ellos no es la definición de amor. When we think of love, we must think of one of the most essential characteristics found in God. Cuando pensamos en amor, tenemos que pensar en una de las características esenciales de nuestro Señor, de nuestro Dios. God is love. Dios es amor. So, Entonces, true love is godlike. el verdadero amor es un reflejo de lo que es Dios. True love is not lawless. Y el verdadero amor no es un amor sin leyes. True love is not antinomian. El verdadero amor no es antinomio. True love is not shallow. El verdadero amor no es superficial. It doesn't rejoice in sin. El verdadero amor no se regocija en el pecado. It doesn't put itself at odds with doctrine. El verdadero amor no va en contra o no se opone a la doctrina. True love is to be like God is himself. Verdadero amor es ser como Dios mismo es. We must never let the world keep us from using biblical terminology. Nunca debemos de permitir que el mundo nos robe o nos provee o nos prevenga de usar terminología bíblica. Isn't it interesting? Search your Bibles from beginning to end. You will never find once where we have this title, God's moral law. ¿No es interesante? Escudriñen su Biblia de principio a fin y verán que en ningún lugar encontramos que se define o se usa este término, la ley moral de Dios. And yet we find all sorts of places where love is spoken about. Pero sin embargo, de principio a fin en nuestras Biblias encontramos un sinnúmero de lugares de donde se usa o se habla del amor. Yet we find some Christians
who just don't feel like they are being accurate unless they talk about God's moral law. Y sin embargo encontramos algunos cristianos que no se sienten que están siendo fiel a la palabra si no hablan de la ley moral de Dios. They don't feel like they're being correct. Ellos no se sienten que están hablando correctamente. They don't feel like they're being deep. Y ellos no sienten que están hablando de algo profundo o que están siendo profundos en su caminar cristiano si no hablan de la ley moral de Dios. They don't feel like they're being theological unless they use terminology like God's moral law. Ellos no sienten que están siendo como teólogos, que están siendo doctrinalmente acertados si no usan términos o terminología como la ley moral de Dios. And they're scared to death to speak about love. Y les da terror hablar de amor. Because to speak that way, they feel like they're being shallow, ungodly, worldly. Porque hablar de esa manera, hablar de amor, sienten que están siendo superficiales, que están siendo muy parecidos al mundo, que no es algo de justicia. They're not being academic enough. They're not being theological enough. Sienten que no están siendo suficientemente académicos o teólogos, o teológicamente acertados. We must not be afraid of the term love. No debemos de tener miedo o no debemos de tener temor de usar la palabra amor. Paul charged Timothy, preach the word. Pablo le dio un mandato a Timoteo de que predicara la palabra. And you simply cannot preach God's word faithfully and accurately unless you preach about love. Y no puedes ser un fiel expositor, un fiel predicador de la palabra si no predicas y hablas del amor. The love that fulfills the law. De el amor en el cual se cumple toda la ley y los profetas. Now, let's go to Romans chapter 8. Nos vayamos nuevamente a Romanos 8. Here in Romans 8, first 4 verses, Romanos 8, los primeros 4 versículos, we find Paul telling us that it is God's purpose that we should be a people in whom the righteous requirement of the law is being fulfilled. Y entonces aquí en Romanos 8, 1 al 4, encontramos a Pablo, y Pablo nos dice que nosotros, el pueblo cristiano, los discípulos de Cristo, deben de ser aquellos que andan conforme a la ley de Dios. The question that we're looking at is, as New Testament Christians, are we required to keep God's moral law? La pregunta que estamos desarrollando, estamos discutiendo en este estudio es, como cristianos del Nuevo Pacto, como cristianos del Nuevo Testamento, tenemos la obligación de cumplir la ley moral de Dios. And we have repeatedly answered that question with absolutely. Y repetidamente contestamos esa pregunta con absolutamente sí. Here again, that truth is confirmed. Y aquí nuevamente esa verdad es confirmada. God has done what God has done in sending His Son so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Entonces aquí nuevamente encontramos que Dios ha hecho lo que hizo en enviar a su Hijo Jesucristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. I want Diego to read those first 4 verses. Entonces leamos aquí Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now notice 3. God has done what the law couldn't do. Observen versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley no pudo hacer. What did God do? He made us those who fulfill the righteous requirement of the law, and the law itself could never do that. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo que nosotros pudiéramos cumplir los requisitos de la ley, lo cual la ley no pudo hacer. These verses are not dealing with justification. Estos versículos no están tratando con la justificación. What he is saying is that, notice the second half of verse 4, that this is accomplished by us walking not according to the flesh, but according to the Spirit. Vean lo que dice en el versículo 4. Esto se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, esto se cumple en nosotros, no andando según la carne, sino andando según o conforme al Espíritu. Notice the term walk. Observen el término andamos. It's got to do with our practical life. Tiene que ver con nuestra vida práctica, con nuestro día a día. What did God do that the law couldn't do? ¿Qué fue lo que hizo Dios que la ley no pudo hacer? God sent his Son in the likeness of sinful flesh. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. What did Christ get for us when he came? ¿Y qué fue lo que Cristo alcanzó por nosotros cuando vino? Yes, he purchased us and paid our sin debt. Sí, Él nos compró, sí, Él pagó nuestra deuda de pecado. But the emphasis here seems to be that what God did in sending his Son is he unleashed the Spirit upon his people. Pero el énfasis que vemos aquí es que lo que Dios hizo cuando vino su Hijo fue soltar, fue libertar, fue dar el Espíritu, su Espíritu a su pueblo. The law is weak. The Spirit is not weak. Entonces dice que la ley es débil, pero el Espíritu no es débil. Paul is speaking about how we walk. Entonces Pablo está hablando en cómo andamos. When we walk according to the Spirit, the righteous requirement of the law is fulfilled in us. Entonces Pablo dice que cuando andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Now, if you have any question about that, we can go to Galatians 5. It's very clear here as well. Ahora, si tienes alguna duda o pregunta sobre esto, podemos ir a Gálatas 5. Ahí también está muy claro. Galatians 5. Gálatas 5. We're talking about the importance of the Spirit in actually fulfilling the law and the prophets. Entonces estamos hablando de la importancia del Espíritu en nuestras vidas para poder cumplir la ley y los profetas. We're talking about the necessity of the Spirit to love. Entonces estamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu de Dios para poder amar. Upon which hangs all the commandments. Y para poder amar, como vimos anteriormente, que en el amor cuelgan todos los mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. And so let's look at Galatians 5 and verse 6. Entonces Gálatas 5, versículo 6, 5, 6. In Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. That's what counts. Entonces, en Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que cuenta, la fe que obra por el amor. Now, when we drop down to verse 14, Paul says, the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Entonces, cuando vamos a Gálatas 5:14, Pablo nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. But here's where the Spirit comes in. Pero aquí es donde vemos la influencia o la obra del Espíritu. Love fulfills the law
But where does love come from? podemos ver que el amor cumple con la ley, pero ¿de dónde viene el amor? Galatians 5:22 shows us. Gálatas 5:22 nos muestra de dónde fluye el amor. It's the fruit of the Spirit. Es el fruto del Espíritu de Dios. The fruit of the Spirit is love. El fruto del Espíritu es amor. The Spirit is the person of the Trinity by which we are empowered to fulfill the law. El Espíritu es la persona de la Trinidad que nos capacita, que nos da el poder para nosotros poder cumplir las demandas del amor. Love is his fruit. Y el amor es su fruto. The whole law is fulfilled in love. Toda la ley y los profetas toda la ley se cumple en amor. Loving others fulfills the law. Amar a otros cumple la ley. The Spirit is the key to our success at doing this. Y es el Espíritu de Dios la llave, la clave para el éxito de nosotros en poder caminar cumpliendo todas las demandas de la ley en amor. And the thing that is absolutely essential to living the Christian life and reaching God's moral standard Y aquello que es sumamente esencial para poder vivir la vida cristiana y alcanzar el estándar de la ley moral de Dios is that we seek to live this life walking by the Spirit. es que nosotros busquemos que nuestro esfuerzo, nuestro todo sea el caminar en el Espíritu de Dios. And what we find back in Galatians 3, verse 5, Y lo que encontramos en Gálatas 3:5 is that the Spirit is supplied by faith. es que el Espíritu se nos da por fe. You want me to read it? Yeah. A ver, leamos Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? When Paul talks about the hearing of faith here, he's got one thing in mind. Cuando Pablo está hablando del oír en fe aquí, él tiene una sola cosa en su mente. If you go back up to 3:1, Galatians 3:1, you see exactly what he believes we need to have faith in. Entonces, si vas a Gálatas 3:1, puedes ver claramente, qué es lo que él dice que tenemos que tener fe. ¿En qué? Jesus Christ and him crucified. Y podemos ver que nuestra fe debe estar en Jesucristo y Él crucificado. Now this is key to living the Christian life. Y hermanos, esto es clave, esto es la esencia para poder vivir nuestra vida cristiana. We're not supposed to relax one of the least of the commandments. Nosotros no estamos llamados a quebrantar ni el más pequeño de los mandamientos. God sent his Son so that we might be those people who fulfill the righteous requirement of the law. Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos hacer ese pueblo que cumple todos los requisitos de justicia de la ley. And it's by faith in him that the Spirit is supplied. Y es por nuestra fe en Cristo que el Espíritu se nos ministra, se nos da. And it is in the supply of that Spirit that the fruit of love is produced in our lives. Y es al recibir el Espíritu de Dios en que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. And where there is love, there is a fulfilling of the law. Y donde está el Espíritu está el amor, y donde está el amor está el cumplimiento de la ley. What this does is it reveals to us the massive truth that at the heart of fulfilling God's moral standard is faith in Christ and him crucified. Y esto lo que hace es que nos revela esta verdad tan masiva, tan esencial, tan grande, tan principal, que es nuestra fe en Cristo Jesús, y es en Él, nuestro amor por Él, en el cual podemos cumplir toda la justicia de la In ley. Galatians 3,
Verse in Galatians 3, En Gálatas 3, verse 12, versículo 12, the Apostle Paul says, el apóstol Pablo nos dice, the law is not of faith. la ley no es de fe. The emphasis in the Christian life El énfasis en la vida cristiana, el énfasis en nuestras vidas. if we are going to produce those who are truly fulfillers of the law, Si vamos a producir, si vamos a ser aquellos que verdaderamente cumplen con todos los requisitos de la ley, and we don't produce them, God does. y nosotros no somos los que producimos este cumplimiento de la ley, sino Dios en nosotros, We are only instruments. nosotros solamente somos un instrumento. But if that is going to happen, Christ must be the center of the Christian life. Pero si en nosotros se va a cumplir esa vida que da fruto de cumplir los requisitos de la ley, Cristo Jesús debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Christ and Him crucified must be central. Cristo y el crucificado debe ser el centro, el corazón de nuestra vida cristiana. Now, I know that what I have said produces questions. Ahora, yo sé que lo que he dicho produce preguntas. Are we really supposed to keep even the least of the commandments that are found in the Old Testament? Verdaderamente estamos llamados, es un requisito que nosotros cumplamos el más pequeño de los mandamientos que están en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento. Yes and no. La respuesta es sí y no. Yes, in the sense that we are supposed to keep the righteous spiritual requirement. Sí, en el sentido en que estamos obligados, estamos llamados a cumplir los requisitos de justicia de la esencia espiritual de la ley. As those commandments apply at the deepest level, at the spiritual level, En la manera en que esos mandamientos se aplican a los niveles más profundos, a los niveles espirituales, not just the letter of the law, but the spirit of the law, no tan solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, the spirit of the law in every one of those commandments applies to us. el espíritu de la ley de cada uno de esos mandamientos se aplica a nosotros. And Jesus tells us that the righteous requirement of every single Old Testament law comes back to loving God and loving our neighbor. Y Jesucristo nos dice que el requisito básico, la esencia espiritual de cada uno de esos mandamientos apunta a estos dos principios, estos dos mandamientos, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. So how do we fulfill even the least commandment of the law and the prophets? ¿Cómo cumplimos hasta el más pequeño de los mandamientos de la ley y los profetas? By love, Por amor, which comes from the Spirit, que viene del Espíritu de Dios, who is supplied by faith in Jesus Christ. el cual nos es dado por fe en Cristo Jesús. And as we behold the glory of the Lord, Y a la manera que nosotros contemplamos la gloria de nuestro Señor as we look at Him in faith, y lo vemos a Él a través de fe, por fe, lo vemos a Él. as 2 Corinthians 3:18 says, the Spirit transforms us into that same image of Christ. Como dice 2 de Corintios, que el Espíritu nos va transformando a la imagen misma de Cristo. And one example that is commonly referred to is muzzling the ox, which is found in Deuteronomy 25.
Y un ejemplo claro que podemos ver lo que significa esto del espíritu de la ley, que se usa mucho, se encuentra en Deuteronomio 25:4. That's one of the least of the commandments. Este es uno de los más pequeños de los mandamientos. How do we fulfill it? ¿Y cómo nosotros cumplimos este mandamiento? By love. Por amor. What's the spirit of that law? ¿Y cuál es el espíritu de esa ley? Paul tells us in 1 Corinthians 9. Pablo nos dice en 1 Corintios 9, The spirit of that law is to make sure that those who preach and teach us are compensated. y Pablo nos muestra que el espíritu de la ley que encontramos en Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey cuando trille. Esa ley, el espíritu de esa ley, se encuentra en 1 Corintios 9, que hace referencia en nosotros amar a aquellos que trabajan en el estudio y la predicación de la palabra y proveer para sus necesidades. Are we supposed to fulfill the righteous requirement of Deuteronomy 25:4? Nosotros estamos llamados a cumplir los requisitos de justicia que se encuentran en Deuteronomio 25:4. You shall not muzzle an ox when he's treading out grain? ¿No pondrás bozal al buey cuando trille? Absolutely. Absolutamente. But it's not in the letter of the law, it's in the spirit of the law. Pero no es en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. It's a law that has to do with love. Es una ley que tiene que ver con el amor. Now, here's another question that we need to talk about. Ahora, aquí hay otra pregunta que necesitamos contestar. Did Jesus change the law? ¿Cambió Cristo la ley? We know that certain changes were made, but the changes were moving from the letter to the spirit. Nosotros sabemos que ciertos cambios fueron hechos, pero estos cambios fue una transición de la letra de la ley al espíritu de la ley. We have to be honest. Jesus did add new information. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cristo sí añadió más información. He gave us revelation Él nos dio revelación that's not found in the Old Testament. que no se encuentra en el Viejo Testamento. Let's think about this. Consideremos esto. In one sense, it's true that God's moral law did not change going from the Old Testament to the New Testament. En un sentido, es cierto que la ley de Dios, la ley moral de Dios, no cambió en la transición del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. I mean, just as God does not change, there's a certain sense that his moral law has not changed. De la misma manera que Dios no cambió, hay un sentir de que la ley no cambió. When we think about the two greatest commandments of love, Cuando pensamos sobre los dos grandes mandamientos del amor, Jesus got those from the Old Testament. Jesucristo sacó estos mandamientos del Viejo Testamento. Even back in the Old Testament, the first great commandment was to love God with all your heart, soul, and mind. Incluso, y viendo el Viejo Testamento, el más grande mandamiento en el Viejo Testamento era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, cuerpo y alma. Has God's moral standard changed on that when we come to the New Testament? ¿Y ha cambiado la ley moral de Dios sobre eso cuando ahora estamos en el Nuevo Testamento? Certainly not. Ciertamente no. God's commandment in the Old Testament was to love our neighbor El mandamiento de Dios en el Viejo Testamento era que amáramos a nuestro vecino, as ourselves. así como a nosotros mismos. Jesus clearly tells us in the Sermon on the Mount that we should do that. Y Cristo ciertamente nos los dice en el Sermón del Monte que debemos hacer eso. Loving God and loving our neighbor was the moral standard in the Old Testament. Amar a Dios y amar a nuestro vecino o nuestro prójimo era la ley moral del Viejo Testamento, That has not changed in the New Testament. y tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. In that sense, God's moral law still stands. Y en ese sentido, la ley moral de Dios continúa.
But at the same time, we do have to recognize that by Jesus' teaching and his life, he has shown us what love means in a greater way than the Old Testament ever did. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que a través de la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado una definición aún más abundante, aún más clara de lo que es el amor, de lo que encontramos en el Viejo Testamento. The Old Testament said we shouldn't commit adultery, El Viejo Testamento decía que no deberíamos cometer adulterio, but it certainly never forbid the actual lustful intent. pero ciertamente no prohibía la intención de lujuria que había en el corazón de los hombres. I mean, my point is this. In the Old Testament, if you committed adultery, the punishment for that was death. Entonces, mi punto es el siguiente. En el Viejo Testamento, si usted cometía adulterio, la paga o la consecuencia era la muerte. Jesus telling us that if I look and I'm lusting in my mind, I've committed something that the Old Testament never spoke about. Jesucristo nos revela en el Nuevo Testamento que si yo miro con mis ojos y en mi mente cometo lujuria, Cristo nos está hablando de algo que es errado, que va en contra del amor de Dios, que va en contra de la ley moral de Dios, que el Viejo Testamento no nos revelaba. There was nothing in the Old Covenant that demanded the death penalty for looking at a woman with lustful intent. En el Viejo Testamento no hay ningún lugar que hable de la penalidad para un hombre o una mujer que miraba con lujuria en su corazón. So we have to be honest. Jesus defines for us what it means to love in a much fuller way than the Old Testament did. Entonces nosotros tenemos que ser honestos. En Jesucristo, en su persona, Él nos define mucho más allá lo que es el amor que lo que podemos encontrar como una definición de lo que es amor en el Viejo Testamento. And I think we just need to cover one more item before we end our study this morning. Entonces yo considero que es necesario que cubramos una cosa más antes de que terminemos nuestro estudio en esta mañana. Let's all turn in our Bibles to Colossians chapter 2. Vayamos todos a Colosenses 2. Before I make any comment on this, I want Diego to read Colossians 2 verses 20 through 23. Colossians 2 verse 20 through 23. Entonces vayamos a Colosenses 2 y antes de hacer cualquier comentario quiero que leamos Colosenses 2. We'll bring our Bible study to an end with these verses. So Colossians 2, 20 to 23. Right. So vamos a leer Colosenses 2, 20 al 23 y con estos versículos vamos a concluir nuestro estudio. Dice, Colosenses 2, 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como que de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Now these verses, Paul is speaking about regulations and rules that men make. Entonces aquí en estos versículos, Pablo está hablando sobre mandamientos y reglas
estipulados por hombres o establecidos por hombres. He is speaking about human precepts, human laws, human teachings. Está hablando de preceptos y enseñanzas humanas. Don't handle certain things, don't taste certain things, don't touch certain things. Dice, no manejes ciertas cosas, no gustes ciertas cosas, no toques ciertas cosas. And he calls it man-made religion. Y él llama esto religión hecha por hombres o ritos hechos por hombres. I want to speak to legalism. Yo quiero hablar sobre el legalismo. Legalism is when we insist that people do things or don't do things that God has never said. Legalismo es cuando nosotros insistimos en que personas hagan cosas o no hagan cosas que Dios nunca ha establecido. We need to be very careful that we do not set up standards that we have made and call that God's moral law. Nosotros tenemos que tener cuidado que no pongamos estándares o medidas que a personas diciendo que estas son requisitos de la ley moral de Dios cuando Dios nunca los ha establecido. Because if we do that, it will not produce holiness. Porque si hacemos eso, eso nunca producirá justicia The o Spirit, santidad. the Spirit will not give power to keep man-made rules. El Espíritu de Dios no dará el poder para nosotros guardar reglas y rudimentos establecidos por hombres. And you see it in verse 23. Y ahí These lo ves. things are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Y aquí lo ves en el versículo 23 al final, porque dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. So, as New Testament believers, are we required to keep God's moral law? Entonces, como cristianos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, se nos requiere o estamos obligados a guardar la ley moral de Dios? Absolutely. Absolutamente. Are we required to keep man's laws? ¿Estamos obligados a guardar leyes hechas por hombres? And I'm not talking about government here. I'm talking about man-made religion. Y no estoy hablando de leyes establecidas por los gobiernos, sino estoy hablando de leyes o ritos establecidos por hombres en cuestión de religión, religión hecha por hombres. We are not bound to that. Y nosotros no estamos obligados a cumplir esos. My convictions and your convictions are not the standard. Mis convicciones y tus convicciones no son el estándar, no son la medida. Christ is the standard. The Word of God is the standard. Cristo es el estándar, es la palabra de Dios el estándar. Well, thank you, brethren. Bueno, le damos gracias, hermanos. May God help us by faith in Christ and Him crucified to be supplied with the Spirit that we might love and in so doing fulfill the righteous, moral standard of God. Que Dios nos ayude, que nos dé su espíritu de amor para que nosotros a través de su espíritu y amando de manera agradable a Dios podamos cumplir todos los requisitos de la ley moral de Dios. Amen. Amén.